Bueno, yo quiero retomar un poco el punto de la naturaleza humana. Sí. En Evangelion hay muchas series que tienen ese punto, pero el miedo a la personificación de la naturaleza humana en otros entes. Por ejemplo, Evangelion, pues, de modo de verse que los Evas, Ergo Proxy, es el miedo hacia que los robots tengan sentimientos o emociones. Eden of Hikan también maneja en ese sentido. Y Attack of the Titan, yo creo que es el punto principal. Se me hace una combinación de muchas series, o sea, tengo que verlo varias veces para captarlo mejor, pero sí creo que es el punto del miedo a comprender la naturaleza humana y a su personificación en otros entes. Gracias. Por allá no quieren, y acá también. Bueno, yo tengo varios puntos que tocar, bueno, son 4, también relacionado con la naturaleza humana. Yo creo que es muy importante aclarar que no hay una naturaleza humana social, o sea, sí hay una psicológica, y es lo que vemos en los titanes. O sea, no solo está el aspecto de lo mitológico, lo lívido o el hambre, sino que el otro que sería el titán, no es un reflejo de la humanidad, sino es una proyección de la humanidad a su nivel más instintivo, ¿no? Entonces, compartimos, tal vez con los titanes, una naturaleza psicobiológica. ¿A qué me refiero a esto? Del cuerpo, su aspecto y su psique, pero no es de todo el cierta, ¿no? Porque a un humano le cortas el brazo y no se regenera, ¿no? Bueno, el segundo punto que quería tocar es la estructura social. Bueno, tenemos en cuenta que Shingeki no Kyojin se conforma como una producción feudal, entonces tenemos una jerarquía condicionada por murallas. O sea, estas murallas dan el pie de lo que es todo el argumento de la serie, porque no solo enseñan esta educación de aprender y diferenciar el orden jerárquico que se encuentra entre los habitantes, sino que crea una unión contra otros, que son los otros, los titanes otra vez. Dentro de la muralla no tenemos una sociedad homogénea, tiene diferentes estratos sociales, aparte de que cumple diferentes funciones la muralla. O sea, no solo es una identidad de humanidad, también tiene una de religión, de protección y explicación al mundo. El tercer punto que me gustaría tocar es la negación de la historia y la libertad. Me pareció muy importante esto porque vemos a la brigada de reconocimiento no solo como la libertad de la humanidad, ¿no? También puede ser visto como el loco. ¿El loco a qué me refiero? Como esta conducta anómica, divergente, que no sigue las pautas culturales ni institucionalizadas. Por lo tanto, yo creo que esta parte que mencionaba Jacinto, el loco, yo creo que sería también la brigada de reconocimiento, ¿no? De hecho, en esta parte es tan importante porque nos damos cuenta que la historia no solo es repetir fechas y acontecimientos históricos, ¿no? La historia tiene verdad y tiene utilidad y lo podemos proyectar en el anime. Ahora, El cuarto. El cuarto, el poder. Bueno, Eren como arma. Esto más va orientado hacia Alejandro. Mencionaste esto de como oriente contra occidental, ¿no? La identidad de mi casa como patriotismo. Yo creo que esta concepción de patriotismo creo que está muy mal. ¿Por qué? Porque mi casa es muy individualista, ¿no? Se importa más por Eren y a la madre todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lectura antropológica tenemos el crisantemo y la espada de Ruth Benedict, recordando igual que se desarrolló sobre la Segunda Guerra Mundial, nos habla de esta conducta que es más hacia el honor, ¿no? El sufijo creo que es on, que habla de esto de patriotismo, pero sí, tanto que te suicidas y no te importan los demás, ni siquiera tú mismo. Nada más serían estos 4 puntos que me gustaría mencionar. Y aquí me pasó. Y allá atrás, y ahorita después de él, hacemos un comentario acá atrás, ¿no? Bueno, por primera parte, sí encuentro yo mucha relación con Evangelion, sobre todo esto de las murallas, lo relaciono mucho con lo que es el campo AT, esa barrera. En Shingeki podemos ver que es una barrera física, en Evangelion lo ponen como una barrera invisible que impide que podamos conocer a los demás. Creo que aquí el punto fundamental, y se maneja muchas veces, es la curiosidad. Creo que muchos de los personajes tienen esa pizca de curiosidad.
Eren y Armin por conocer el mundo exterior, la bióloga por conocer cómo son los titanes, por qué son así, de dónde surge esta nueva raza, por así decirlo. Ahora bien, creo la máxima curiosidad que hay es la de la llave, porque no solamente es curiosidad de Eren, gracias, de Eren, sino también se vuelve una curiosidad de los demás, de que, bueno, ¿por qué traes esa llave? ¿Qué hay allá? No, pues es que mi papá me dijo que hay una colección de Levi desnudo, güey. Entonces tenemos que ir por ella. O Levi, a lo mejor para que se emocionara le dijeron, allá hay un detergente milagroso. Entonces es algo muy... Creo que aquí es parte fundamental lo que es la curiosidad. Ahora bien, el otro punto que me llamó mucho la atención fue esta idea del gozo, pues, que comentaba Mariana. Por lo que yo tenía entendido, el gozo lacaniano era el disfrutar a partir del gozo de alguien más, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿cómo también se podría relacionar esto? De que, no sé, si lo entendemos de esta manera, ¿cómo es que los demás disfrutan el ver que los otros devoren a los demás? ¿O cómo lo podríamos entender a partir de esta idea del gozo a través del otro? Y como última sería esta idea de... Se perdió. No, pues creo que sería prácticamente todo, y a ver si me pudieran ayudar. Sí. Bueno, entonces ahorita van los demás. Entonces aquí yo me gustó mucho esa idea que rescataste, fue un tema que quedó fuera. Creo yo es el control de la información, ¿no? Hay mucho de eso, o sea, para mí es increíble cuando ves esto, sobre todo cuando Armin le presenta a Eren el libro y que no sepa ni qué pedo con un glaciar, ni, o sea, dices tú, tan cerrados están, tanto control de información hubo atrás de las murallas, entonces te puedes explicar cualquier cosa, ¿no? Es decir, es que esto tiene un trasfondo político, a lo mejor no es el mundo así, a lo mejor nada más es una pequeña parte del mundo que está sitiada, con titanes, con las murallas, y en realidad todo lo demás funciona igual, o sea, aquí en México seguimos igual, Estados Unidos, ¿no? A lo mejor una zona, lo que sí parece una zona de Europa, ¿no? Quizá la zona de una Rusia ahí perdida, y a lo mejor ahí están todos los titanes, ahí están las murallas, y es todo lo que conocen. Bueno, Rusia no, porque haría mucho frío, ¿no? Pero es una zona que hasta el clima es bien estable, pero sí te deja mucho esa idea con toda la información, que es un tema que también conviene profundizar, ¿no? Digo, ya no aquí podemos andar haciendo debates y escribiendo de todo esto, ¿no? Ponentes, no sé si alguien... Alex. Yo sí tengo... Bueno, ya que estaban con eso de citar otros animes como Evangelion, nada más por ganas de irme muy atrás, creo que también hay paralelismos importantes y resaltados con Mazinger Z, ¿no? Desde que en Mazinger Z aparece el mismísimo Zeus, ¿no? Y también hay titanes, ¿no? Son titanes, de hecho, son titanes. O sea, sí creo que es importante resaltar que también es como una resignificación de Mazinger Z, ¿no? Hasta el laboratorio secreto escondido. El doctor Kabuto, o sea, ahí hay algo también pasando, ¿no? De manera interesante. Digo, no nada más Evangelion, yo creo que sí es una historia que los japoneses se han dedicado a contar una y otra vez durante las últimas 4 décadas casi. Y de todos modos, en este anime en particular, sí, y bueno, en manga, logró hacerlo de un modo que no lo habían hecho nunca antes, ¿no? Sí nos da cosquillitas en el sentido de la rareza. Creo que todos los que estamos aquí tenemos en común, probablemente, ¿no? La primera vez que vimos Attack on Titan dijimos, chingas. Sí es otra cosa, ¿no? O sea, aunque tiene todos esos paralelismos y se puede rescatar una y otra vez, sí hay algo diferente, ¿no? Y hablando como de lo del nacionalismo y el patriotismo, hay que entender como en mi casa que por patriotismo no solo se refiere a la patria como tal, sino a la
eso es que decía que mi casa es como muy patriota, porque cuida a su hombre, no cuida a todos, solo cuida a él. Y ese es como el sentimiento de pertenencia hacia la cultura que ella trae atrás, que le dicen, cuídalo y es todo lo que vas a hacer. Pero entonces tendríamos un problema, porque si ya no hay japoneses, ¿cómo ella puede defender esta identidad del japonés? No tiene sentido. Porque es la última, ¿no? Pero entonces, ¿de quién lo aprendió? Si no había otros japoneses, si entendemos que la cultura es una adquisición y transmisión de conocimientos, habilidades, creencias, etcétera, etcétera, ¿quién se lo transmitió en mi casa? Mi casa se desarrolló siempre en una como núcleo occidental. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, incluso esto lo podemos ver en otros animes, o incluso es lo que yo he llegado a ver dentro de esta cultura, la cultura japonesa. Cuando llegas cuando salvas a alguien, ese alguien adquiere una deuda contigo. Recordemos de que Mikasa fue salvada por Eren, por lo tanto ella siente esa necesidad de protegerlo. Ahora bien, esta necesidad o esta responsabilidad más bien queda reforzada con lo que le dice la madre de Eren: tienes que cuidarlo. Pero entonces aquí nos referiríamos al don. El don es dar, recibir y devolver. Tiene una obligación moral y tiene una obligación política o bueno, social. Y cultural, yo también. Cultural. Pero justo lo que pasa es que no creo que el autor esté siendo como científicamente correcto en ese sentido. Ajá. O sea, justamente yo creo que se tomó esa libertad, que bueno, de muchas otras, o sea, dentro de su triángulo de la rareza de Attack on Titan, la identidad cultural sí viene de la mano con la identidad genética. O sea, yo no creo que el autor se esté preocupando por esa parte. O sea, a pesar de que nació y creció, de todos modos ella sí trae la identidad japonesa. O sea, no creo que el autor se haya hecho esa pregunta que tú estás haciendo. Pero más bien que nosotros no estamos haciendo un análisis científico, entonces Sí, ¿no sería bueno, contraproducente pensar que la cultura es de carácter intrínseco, genético? Sí lo es. o sea, Yo creo que no. pero no sé qué tan científicamente puedes analizar una obra literaria. O sea, como, pues, digo, ya nos empezaríamos a preguntar por qué Superman revive con el sol, ¿no? Sino por qué no se desintegra. Porque es kryptoniano. Yo creo que cada disciplina, porque imagínate que aquí en las carreras, en mi caso la mía es antropología, entonces cuando hablan de cultura me gusta mucha cuestión. Sí, claro. Entonces también cuando hablan de estructura social, cuando hablan de patriotismo, es como... Sí, es justo eso. No creo que el autor se lo haya preguntado desde el punto de vista antropológico. Él lo está planteando como un símbolo discursivo. Por O sea, acá. para él mi casa es parte de su discurso. No lo está justificando del todo dentro de la historia. Sí. Por acá quieren opinar sobre eso. Bueno, primero, como réplica a toda esta discusión, creo que es como sobreanalizar el contexto de una historia que se está contando a partir de una analogía, porque si nos ponemos a analizarlo profundamente, pues utiliza varias frases, ¿no? Y varios conceptos. Por ejemplo, en la de las murallas son tres, y se puede adaptar perfectamente al concepto de Bernstein de periferia, semiperiferia y periferia, y cómo unas legitimizan a las otras, ¿no? En el sentido de protegerse unas a otras. Ahora, en el sentido de la libertad, viene de la mano de que no es lo mismo estos personajes que están dentro del muro que quieren libertad. Lo que quieren realmente es una liberación. Están en una liberación de un contexto en el que se están desenvolviendo y pues quieren encontrar eso más, ¿no? Aparte de la curiosidad humana y todo este contexto de opresión. ¿Se la acabó la pila? Le ponemos. Bueno, Ya está. No. Bueno, ¿no? Y cómo usa varios elementos, no solo la cultura japonesa. Yo también estoy de acuerdo en que es como una representación de mi casa, de los valores japoneses, más que como un sentido de que cómo diablos en la historia adquirió esos valores, sino pues el autor que nos está escribiendo está representando su contexto, y en una historia representando su contexto y cómo se relaciona con ella. No tanto en que tengamos que sobreanalizar, tendríamos muchos problemas si nos ponemos algo así, ¿no?
Y por último, pues dar que es una serie tan ecléctica porque puede mezclar elementos desde Orwell de 1984, todo esto del control, ¿no? Y yo sí creo que, especulando, que todo este final nos va a llevar a como a un dominio del humano sobre los titanes para como otro dominio, como en El destino de Júpiter, malísima película, pero plantean algo que la humanidad, la Tierra es una granja y solo somos mercancía. Siento que por ahí va, pero es mucha especulación, ¿no? Y pues esto, ¿no? Tomar la serie como lo que es una gran serie, es ecléctica y nos da una ejemplificación de un contexto muy amplio. Y esto, ¿no? La diversificación, creo que es lo que debemos de analizar, todo lo que contiene y todo lo que representa una serie que podría parecer, sí es muy extraña, pero pues común, ¿no? Para nosotros que estamos viendo este tipo de cosas. Sí. ¿Alguien más en esta ronda? Por ahí hay una, y hay una. Y con los de tiempo. Bueno, también esta parte de lo que decían del contexto y de cómo analizar esta serie, me parece muy importante recalcar la parte de los mundos posibles y de cómo este autor se toma esta posibilidad de crear. Sigue esta línea que ustedes ya habían hablado del héroe, de estos ideales, de estos valores japoneses, que vemos una y otra vez en muchas series de anime, en muchos mangas, y nos encanta, por eso muchos de nosotros estamos aquí. Y lo que hizo este autor, ustedes mismos lo dijeron, siguió esta pauta del héroe, de los valores, y ¡pum!, creó algo diferente. A lo mejor por eso nos resulta tan atractivo analizar esta parte. Y sí, yo sí estaría de acuerdo en no sobre analizar esto, porque es parte de la creación, es parte de la creatividad y del ejercicio que tiene. Ya, eso sería todo. Por allá lo pidieron, al fondo, Jeremy. Gracias, Jeremy. ¿Y quién sigue después? Tenemos 4, aquí está la 4. Sí, una vez, ¿no? Ahorita opinamos. Hola, buenas tardes. Con eso del patriotismo, son dos puntos, el patriotismo y la naturaleza, ya que sabemos que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y con todos los imperios. ¿Qué pasa cuando el titán colosal ataca? Les quita parte de su muralla y pues todo el mundo con lo que tiene su isla pues se retrae. Y pues cuando tiene mucha gente junta, mucha gente en un solo lugar, se empiezan a pelear, cuando empiezan a deshacerse de la persona y la mandan afuera que matan los titanes. Es digamos, una manera de controlar la población, es una. Y la segunda, ¿qué pasa si a una nación le quitas su identidad nacional, su cultura, le quitas todo? Dejas a las personas solas. ¿Y qué pasa cuando esas personas solas se enfrentan a la naturaleza como tal? Pues se las comen los titanes. Porque realmente, ahorita nosotros, si nos quitaran todo, la ciudad, todo, en la pura naturaleza nos comería, por ejemplo, un oso como DiCaprio, o nos matarían los nativos, o nos mataría alguna enfermedad, o nos mataría la misma naturaleza por el frío, o porque no sabemos adaptarnos. Y pues eso lo relaciono mucho. Y bueno, igual en la película de Renacido, como los colonos viven temerosos de la naturaleza, de la misma naturaleza nueva que conocen. Por ejemplo, los de la muralla salen al espacio abierto y no conocen nada. Solo conocen los titanes y que los van a matar, y ya. Y realmente eso es el temor de enfrentar a la naturaleza. Por eso construimos ciudades, construimos una sociedad en la que nos amurallamos, y cuando salimos al entorno, cualquier cuando salimos de cuando no estamos dentro de nuestro ambiente, ahora sí es parte de la cadena alimenticia, ya no es el jefe, ahora es la comida. Y ahora hay muchas felicidades por su presentación. Gracias. Por acá ellos dos pidieron, por favor, y ahorita platicamos de la muralla, ¿no? Y todo esto. Bien, ahora sí que Attack of Titan es uno de los animes que he visto, ya lo terminé. Estaba genial en mi opinión primera, pero cuando fui viendo lo que fue el contexto dije, no puede ser. Esto es un anime basado en la realidad, pero sorprendente porque
Primero, históricamente, Japón decía que cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, sospechaba que curiosamente Estados Unidos era muy fuerte, pero decía, es un gigante, pero este es un gigante que no es solo es un gigante que hay, es grandísimo de 36 metros, no, es un gigante político, un gigante social porque todos los países lo respetan, nadie se atrevería a atacar a Estados Unidos, entonces Japón dice, bueno, puedo tratar de atacarlo yo, y con mis aviones. Pero va la peor frase que cuando hasta dijo, si han visto el final de la película Pearl Harbor, lo sabrán, que está que dicen, le dimos a Estados Unidos, le ganamos a Pearl Harbor, y el que es el que está ahí a cargo, el oficial, dice, es un error, no. Lo que pasó fue que nada más hicimos enojar al gigante, un gigante que estamos viendo sin piel. Un gigante que luego al rato dijo, te voy a dar un regalo, ya que me diste tú el ataque sorpresa, te voy a dar algo que te va a encantar, y va a estar en un avioncito. Ay, pero ¿qué es? Déjame ver, ¿qué será? Bomba atómica. Solo una bomba que casi le costó a Japón lo que fue entre Hiroshima y Nagasaki, en diferentes ocasiones. Los gigantes son una especie muy curiosa, ya que ellos no reflejan tanto inteligencia. Se ve como si supieran, pero es como el instinto que tienen. Ya me hiciste de algún modo. Con que dices que no puedo atravesar tu muro, ahí va el acorazado titán y dice, a ver, ahí está tu muro, calculo tantito. Va y directamente, muro destruido. El que era el de María, si no me acuerdo, el primer huracán. Luego también, después avanzando, el de José, pero si nos damos cuenta, se parecen tontos, pero van aprendiendo como un humano. Tienen lo mismo que es hasta que parece odio, porque como dicen, hay animales, no se los comen. Ven una planta, a lo mejor es vegetariano, no nos va a comer, no se comen la planta. Siguen caminando, ven un humano y van así como casi de ¡ah! Pero como furia. Y como decían, es una aniquilación. Otro punto, como decían, del patriotismo, pero creo que es algo muy sustentado, pero yo pues nada más doy una pequeña opinión de eso. El patriotismo de mi casa es porque no importa que ella tal vez sea la última asiática que hay en ese mundo de Shinji no Kyoji, sino que ella es lo que está en una sociedad con Eren, que le salvó la vida, y dice, voy a estar con esa sociedad, pero voy a seguir con mis creencias, mis tradiciones, pero respetando lo que está en el contexto de mi familia y del mundo en el que estoy viviendo, en la ciudad. Y los ideales hasta de la religión que esté. Pero tiene también ella lo que es un punto que es el que protege a Eren, pero sí lo trata como un hermano, pero también es como una obligación la que ella tiene como deuda, ya que dice, me salvó la vida, si yo fallo, no, seré la peor clase de persona que había sido, porque me salvó la vida y él sí logró el objetivo de salvarme, pero yo al ver que a Eren está el brazo tirado, el niño está llorando y el titán se va contento ahí caminando, sería como decir, fallé lo que yo se supone que había prometido proteger a Eren, y hasta en eso yo fallé. Mi casa tiene también lo que es típico también de los japoneses, el uso de las espadas. Ya lo sabemos en bastantes animes que las espadas las dominan los japoneses a la perfección. Pero ella, como tanto decían, de que trata bien a tu hermanito Eren, trata de ser alguien completamente sumisa. Qué grave error, tener a un soldado perfecto y solo ponerle a servirte es un desperdicio. Y por último, este es el último detalle que voy a dar, antes de que le pase el detalle, que curiosamente tanto somos de que la religión es lo que nos da fe, lo que nos protegerá, nos ponemos muros, nos ponemos todo hasta así, decimos, bueno, ya que no hay un muro físico, voy a poner un muro mental, que eso es lo que simboliza, un muro de decir, estoy protegido, pago esta seguridad, pongo soldados. Pero hay una pequeña cosa que ninguna religión te dice la verdad. Tanto le tienes miedo a un monstruo, tanto tienes que te digan hasta qué clase de monstruo es. Déjame acercar un poquito. El monstruo eres tú. Eres un monstruo que simplemente te comerías a tu propia raza con tal de sobrevivir. Eres una persona que eres capaz de hacer todo por tener dinero, por tener propiedades y por incluso ver hasta cuánto puedes llegar. Muchas gracias. Gracias. Por aquí algo. Finalmente, gracias. Primero que nada, creo que tengo que admitir que vine a esta mesa, pero realmente casi no he visto el anime y he ojeado el manga. Ahora, por lo que he visto y puedo analizar, no iré a algo tan ambicioso como los que han estado antes que yo, pero
me parece que hay un gran paralelismo histórico, aparte de la Segunda Guerra Mundial. Salgámonos de lo más ambicioso, que como dije, sería la Segunda Guerra Mundial y el contexto japonés. También es una perfecta analogía de la transición de la Edad Media al Renacimiento, porque si vemos los titanes son, como ya dijeron, totalmente humanos, pero no humanos estéticamente bellos o idealizados. Son la parte vergonzosa, descarnada, desnuda de la humanidad. Es algo así como la entrada a la fuerza de que el hombre es la medida de todas las cosas ante una sociedad totalmente medieval, oscurantista, limitada y al mismo tiempo seccionada entre clases, que bien podrían ser plebeyos, bien podrían ser cortesanos, nobles, o como están aquí en murallas, y al mismo tiempo la clase dominante, que es la que fomenta toda esta incertidumbre, toda esta oscuridad, a su vez parece ser que realmente está más informada de todo esto a lo que está restringiendo su sociedad. También podríamos decir que Eren es algo así como un prerrevolucionario, igual que el Marqués de Sade fue un prerrevolucionario en la Francia oscurantista, bueno, ya no tanto oscurantista, pero antes de las Cartas de los Derechos del Hombre. Bien podría ser Eren prácticamente un Marqués de Sade, porque él está experimentando en carne propia todo esto de lo que la sociedad teme, que es el cuerpo, la identidad, esta brutalidad que la gente pues se empecina en negar. Dejamos a un lado la identidad sexual, que bien podría no estar ahí simplemente por razones de censura en la publicación, pero todo este ser que es el ser humano y que se negaba en ese tiempo, igual que el Marqués de Sade era prácticamente un criminal contra el Estado por el simple hecho de ser titán. Igual bien podría hasta, si reincide, igual acabar en el manicomio, igual que Sade. Bueno, creo que es nada más eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues ya cerramos, ¿no? Creo que ya nadie más. Una última y ya cerramos. Gracias. Sí, yo puedo igual desde mi punto de vista analizar este asunto, y yo podría decir que los titanes yo los veo como la modernidad, ¿no? Bien ya se dijo de esta lucha entre Occidente, Oriente, ¿no? Y sobre todo esta visión imperialista, impositora, ¿no? de Occidente, que ha permeado en la sociedad moderna de una forma brutal, ¿no? Ha avasallado el capitalismo, y la globalización es un hecho ya en todos lados, ¿no? Hasta China ha sucumbido a esto. Por supuesto que la Segunda Guerra Mundial y las bombas de Nagasaki y Hiroshima impactaron profundamente en la cultura japonesa, ¿no? Y no quiero entrar tampoco en detalles de quién enseñó a mi casa a hablar, ¿no? Porque si no, podríamos entrar también en discusiones de quién le enseñó a Luke Skywalker a hablar inglés, ¿no? Pero sí, claro, yo vería a los titanes como esta modernidad, ¿no? Que devora al hombre, que nos oprime y que nos encierra en este cocón protector, ¿no? Como lo llama Giddens, y cómo a partir de ese cocón protector creamos más bien como a partir de la seguridad ontológica, ¿no? La creación de hábitos, generamos este cocón protector y la humanidad se encierra y dice: aquí no me pasa nada, ¿no? Pero afuera está todo esto que nos está impactando, ¿no? Y cómo entonces ya la sociedad moderna es una sociedad apocalíptica, ¿no? Y no nos damos cuenta ni siquiera el daño tremendo que le estamos haciendo al planeta, ¿no? Y que ahora se nos revierte totalmente encima de nosotros, ¿no? Y que también podría ser parte de esto, ¿no? O sea, como la madre tierra, los titanes que son esto, los titanes es el universo, ¿no? Desde la visión griega antigua, ¿no? Cómo se levantan ante nosotros y nos van a devorar, porque no hemos hecho nada. Y dentro de este mismo cocón protector de la sociedad ahí está, y no queremos salir, y no queremos ver más allá. Y Eren lo logra hacer, ¿no? Sale de este cocón, rompe con esas creencias, pero el mismo estado lo reprime, ¿no? Dice: no les voy a decir a todos, aguante, porque son cosas muy peligrosas, ¿no? Lo que puede pasar. Y bueno, sería como mi comentario. También creo que por allá dijeron que el miedo a la naturaleza, creo que el miedo a la naturaleza se superó desde que el conocimiento se secularizó. O sea, ya no le tememos a la naturaleza ya es nuestra, ¿no? O sea, podríamos tanto de ella, podemos hacer lo que se nos antoje, ¿no? O sea, vamos a la luna, vamos a Marte, vamos a donde quieras,
y por allá vamos. Entonces, pues yo lo vería así, porque también hay que analizar el contexto, o sea, el autor desde el momento actual, ¿no? O sea, dejarnos ya ¿no? ¿Qué está sucediendo con la humanidad en este momento? Es importante. Y eso es lo rico, que es un contexto actual, una serie actual que se va a acabar de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo, ¿no? Y el medio de la naturaleza, pues ahora sí que cuando hizo el aeronazo y cayó el letrero ese espectacular en los carros, sí tuvieron miedo, ¿no? Los que ahí se cayeron. Bueno, ponentes, ¿algo más? ¿Público, algo más? Marian, bueno, habían comentado acerca del goce, entonces, no vamos a profundizar mucho, pero goce o jouissance es un exceso que es un hoyo en lo simbólico. Bueno, suena así, ¿qué dijo? Pero básicamente el concepto de goce es lo que nos indica aquello que no se puede verbalizar ni representar. Entonces, por así decirlo, sería lo que nos hace humanos y sin embargo no podemos acceder a eso, ¿no? Entonces, como Zizek lo usa en relación con el racismo, es que nosotros, para, por así decir, comprender la existencia de que hay otros seres como nosotros, usamos el goce como referencia. Entonces, cuando usamos el goce, siempre es en relación con goza como yo, o cuando digo gozo no es simplemente sexual, tiene que ver con cuando adquirimos, cuando deseamos, ¿no? Aunque claro que cuando adquirimos, por ejemplo, muchas veces, no sé, un reloj, no solamente estamos deseando que marque la hora, ¿no? Es todo un contexto de me va a dar estatus y está bien chido, ¿no? Todo eso que nos imaginamos que vamos a hacer al comprarlo, que realmente nunca en ese sentido llega, entonces por eso consumimos y consumimos más, ¿no? Pues de goce. El punto aquí es cuando el racismo se convierte en esta necesidad de decir, el otro no goza como yo, o goza más, o goza diferente. Por ejemplo, es como el típico, ay, es que huelen raro, ¿no? Ay, es que sus mujeres, ay, es que... Y es por eso la diferencia que no se puede aceptar, porque no lo hacen como nosotros. Entonces, es esa incapacidad, ¿no? Y a la vez de autorreconocernos en el otro y la capacidad de entender que tal vez nos estamos reprimiendo en nuestro goce o es otro goce, lo cual nos lleva a entonces hacer grupos, ¿no? Identificarnos con un grupo, separarnos del otro grupo, porque para ser un grupo hay que decir primero no. O sea, yo no soy, yo sí soy. Entonces son esas diferenciaciones a través del goce que se puede ver igual aquí en Attack on Titan, ¿no? Son seres que no piensan como nosotros, que al final no están en el goce como nosotros. En teoría gozamos al alimento, pero es porque hay una necesidad de alimento, y aquí es el placer puro de alimentar, que también tiene que ver mucho con estas pulsiones sexuales reprimidas dentro de nuestro marco social, pero que también pues sublimamos de otras maneras, ¿no? Aparecen en otras maneras, muchas veces relaciones amistosas tienen que ver con eso. Entonces es una manera cruda de humanidad. No es que realmente hay una naturaleza humana per se, sino se va construyendo, pero son referencias que tenemos en nuestra psique que tiene que ver con cómo nos comprendemos, cómo nos construimos, como yo, ¿no? El estadio del espejo, que es reconocerse a sí mismo. Y si hay una ruptura, que el pobre Eren lo ha de tener, porque ser titán ha de estar muy complejo, también es como vivir la otredad, ¿no? Es disociarse, y esperemos que no caiga en esquizofrenia, porque realmente es vivir eso que solo se imagina, o poder vivir la diferencia y al mismo tiempo regresar a ser lo que uno es, que eso también, bueno, es una propia construcción, un mito, ¿no? ¿Qué soy yo? Bueno, solo hay uno, hay muchos yo, bueno, eso es todo un tema, pero es de esa manera que se usa este concepto en este contexto. Bueno, y con eso concluimos esta mesa de Ataque de los Titanes, y van los avisos. El próximo evento es, vienen las vacaciones, pero regresando de vacaciones, el 29 de marzo tenemos una mesa de Metal Gear Solid 3 y 4, análisis de videojuegos. El 31 de marzo hay una conferencia aquí, el cómic en la era digital, viene gente de Marvel México y Kamikaze a platicar, ya es conferencia.
Y nuestro siguiente ciclo de mesas, nuestra siguiente sesión de mesas de análisis de anime va a ser Macros. Y ahí apúntenle, va a ser el viernes 15 de abril a las 5 de la tarde. No es en jueves porque ese día hay elecciones en la facultad, entonces movieron a viernes. Pero está chido, viernes, mesa, chupe. ¿Qué le podemos ver de malo? Algo muy importante, este viernes en la mesa de Macros haremos una votación para dar 2 propuestas de ciclos para el siguiente semestre. Entonces pondremos ahí las 2 propuestas y el público va a votar qué quiere que analicemos el siguiente semestre, ¿no? 2 propuestas y pues, vamos a votarlo aquí y en línea y lo que digan se va a hacer. Y finalmente prepárense para el 12 de mayo para el día de Goku, aquí en la facultad. Y ya, vámonos. Gracias a todos.